No me deja grabar. Ah, ya. Creo que ya. Ahora sí. Perdón. Como les decía, vamos a dar inicio. Sale, ahora sí ya, creo que ya me cambié de red y ya me permite ingresar. Listo. Tenemos entonces bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto con su asesora virtual. Yo soy Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y este es el video y la sesión que estoy dedicando a el grupo 029 de la generación 54. Corresponde a la semana 3 del módulo 4. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar en esta ocasión. La bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Vamos a hablar acerca del propósito de la sesión. Les voy a hacer una explicación de actividades de la semana 3. Voy a platicarles las especificaciones en los foros. Tenemos en esta ocasión 2. Entonces vamos a enfocarnos en esto. Tenemos el espacio para los asuntos generales, extensiones de actividades pendientes, sobre todo nos vamos a enfocar un poquito porque ya nos estamos acercando a nuestra semana de cierre. Entonces, por eso nos vamos a apoyar de las extensiones si es que tuvieran alguna actividad pendiente, sobre todo de la semana 3 solamente, de la semana 2, perdón. Y finalmente el espacio de dudas y comentarios, aunque ustedes ya saben, pueden ir compartiendo sus dudas y comentarios mientras vamos avanzando. Los pueden compartir en el chat o bien, como lo hemos hecho anteriormente, levantando su manita. Una vez que les dé la palabra, habilitan su micrófono y externan cuál es esa duda o cuál es ese comentario, ¿sale? Podemos entonces empezar. Les decía, ya han pasado la mitad de módulo, ahora sí, ya estamos con la parte más sencilla. Quizá al inicio les costó un poquito de trabajo porque todavía no distinguían que era un análisis de texto literario, por ejemplo, los diferentes elementos que lo componen, y ahora ya tienen un poco más de práctica. Ya nada más lo que vamos a hacer es irlo aplicando en nuestros diferentes, en la diferente temática que vamos a nosotros estar empleando cada una de las semanas. Ya vamos enfocándonos un poco más también a la parte de los textos de un poco más actuales. Entonces, en esta ocasión, pues bueno, ya está la mitad, ya nos vamos a acercar a la semana 4 que ya es lo aplicado que ustedes hayan aprendido. Entonces, van muy bien. Solamente les pido pues que sigan entregando porque en nuestra semana de cierre hay, ahora sí que todo se define, pero todo esto va a ir sumando. Entonces, pues ahora sí lo solicito porque ya van la mitad, ya han pasado la mitad del módulo. Y vamos a platicar. El propósito de la sesión en esta ocasión es presentarles a ustedes la guía detallada de las actividades a realizar para que así continúen haciendo este análisis de los textos clásicos y un poco más de textos actuales que se siguen representando y sobre todo que también nos muestran una situación vigente. Y vamos a hacer la reflexión de cómo en la actualidad se produce literatura, tanto en formatos convencionales como no convencionales, que es lo que yo les estaba comentando, ¿no? Esta parte de los convencionales, que ya lo empezamos hace tiempo, los no convencionales, lo que vamos a ver ahora, sobre todo en esta semana. Bien, pues vamos entonces con nuestra actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. Es de hecho como un poquito más sencilla. Esta es la actividad un poco más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de la lectura de la breve reseña de las nubes de Aristófanes. Nos vamos a enfocar sobre todo en la página de la 1 a la 22. Con eso que ya hemos leído, vamos a poder resolver la actividad 5. Hola, no te preocupes, buenas noches. Me aparece solamente como Samsung. Samsung, ¿me puedes dar tu nombre, por favor? Para que les vaya pasando lista, les vaya anotando. Ya tengo de Laura Yasmín y de Ana Rosa. Nada más me falta de quien acaba de ingresar ahorita. Entonces les digo, ya que hicimos esta lectura, vamos a descargar el documento Literatura Clásica y Situaciones Actuales y les voy a abrir un documento similar al que ustedes están viendo aquí. La primera parte va a ser como nuestro análisis de textos que ya habíamos hecho anteriormente en otras actividades. Y entonces, en esta ocasión vamos a hacer este análisis indicando cuál es el argumento
¿quiénes son los personajes que participan ahí? Yo aquí les sugiero, como son diferentes personajes, entonces sí les sugiero que sea como manera de lista todos los nombres de los personajes que ustedes consideran que aparecieron en la obra. Después, ¿cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? De igual manera, quizá el nombre del personaje y dos características de su personalidad. Quizás si es, por ejemplo, una persona, Griselda, bien, Griselda Rojas Trujillo, perfecto. Gracias. Entonces les decía, puede ser sus características de personalidad, si es que, aparte de que es quizá el padre, el hijo, el amigo, ¿cómo describen su personalidad? Bueno, es una personalidad quizá de líder, es una persona alegre, carismática, sensible, quizá es, o todo lo opuesto, ¿no? Puede ser un antagonista o un protagonista, dependiendo. Dos características de personalidad serán suficientes, tampoco crean que vamos a describirlo por completo, porque nos va a tomar más tiempo. Después, van a indicarme cuáles son las características, perdón, qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia. Acá sí depende mucho de ustedes. Lo que les haya parecido gracioso o divertido dentro de la historia, pues bueno, lo van a platicar y lo van a comentar aquí. Quizá este momento me pareció muy divertido y explican por qué les pareció divertido. Luego, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Sí, por ejemplo, quizá hace tiempo o en ese momento cuando se creó esta obra, sí, Ana Rosa, en las características de los personajes, yo creo que dos características será suficiente de cada personaje, de preferencia los personajes principales, porque como son muchos personajes aquí dentro de la obra, entonces puede ser un poco largo. Yo les sugeriría que nos enfocáramos a los personajes principales, quizá son 5 personajes, y ustedes van a describir dos características de su personalidad, les digo, porque si no es demasiado, y yo sé que sí van a ustedes a leer la obra, nada más con esos 5 me parecería suficiente. Bueno, les decía situaciones graciosas, el por qué pareciera, qué situación y por qué te parece divertida, ¿no? Y abajo la reflexión, qué situaciones identificas en la historia. Si, por ejemplo, veíamos que dentro de la historia, supongamos, un decir, ¿no? No tiene que ver con la obra, pero supongamos que estamos viendo la falta de valores dentro de una pareja, por decirlo, ¿no? Entonces, y lo vimos que es una obra de hace tiempo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar la falta de valores en una pareja y lo vamos a ver, la vamos a aplicar, la vamos a traer a nuestros días y vamos a decir, bueno, la verdad es que yo identifiqué esta problemática y, y lo que veo es que se sigue dando actualmente por esto y esto, o ya no se presenta actualmente, solo fue una situación que en ese tiempo pasaba, ahora ya no, en esta actualidad ya no es esto. También puede ser, ¿no? La problemática y esta parte de la identificación pues va a depender mucho de ustedes. Entonces, acá solamente me explican. Ahora, ya que hicimos este análisis breve del texto, ahora lo que vamos a hacer, acá dice que ahora vamos a hacer como una adaptación. Nosotros hemos visto muchas adaptaciones de diferentes obras. Por ejemplo, es muy común la obra de La Caperucita Roja, ¿no? Entonces, de esa Caperucita Roja hemos visto muchísimas adaptaciones. La original, hemos visto, por ejemplo, La Chica de la Capa Roja, hemos visto, ay, no me acuerdo cómo se llama la otra, que apenas vi. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la otra película, que es como una adaptación. Y lo vamos viendo como que de hace tiempo cómo fue la original y cómo ahorita ya se fue modificando y cómo es la versión original, de ahorita, perdón, la actualidad. Por ejemplo, también el de Romeo y Julieta, ¿no? Cómo fue la original y cómo se fue cambiando en diferentes adaptaciones, como que la fueron actualizando. Bueno, vamos a hacer algo similar a eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir nuestra obra y solamente nos vamos a enfocar en escribirla de 15 a 20 líneas esta obra. Y de esa obra lo que vamos a hacer es como resumirla, pero vamos a actualizarla. Solamente dice que es la parte de los personajes y el argumento. Entonces dice que adaptándolo al contexto actual, cómo es que era de hace tiempo y cómo es que ahorita nosotros lo vamos a adaptar. ¿Cómo sería esta historia en nuestra actualidad? Este borrador, que les digo, va a ser de 15 a 20 líneas, nosotros vamos a estructurarlo a manera como de cuento.
Entonces, vamos a mantener los personajes, como les decía, el argumento, los vamos a actualizar y vamos a decir cómo sería Strepsiades actualmente, cómo sería Sócrates, qué es lo que se va a criticar, qué problemática también se presentaría. Pero esta adaptación, como resumido, les digo, platicado desde ustedes, como si fueran ustedes los adaptadores, pero no nos vamos a ir de más allá de 15 a 20 líneas. He leído trabajos así de muchas más, de 2 páginas inclusive. Entonces, a mí se me hace muy, muy, muy pesado, sobre todo porque tenemos que tratar de resumir. Entonces, de 15 a 20 líneas. Este primer borrador lo vamos a dejar así, vamos a revisar nuestra ortografía, vamos a revisar que se entienda perfectamente nuestra historia y lo vamos a dar voz. Ya que lo tenemos terminado este borrador, nosotros lo vamos a grabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leerlo en voz alta, leyendo así el borrador, les digo de 15 a 20 líneas. Lo que tarden ustedes en leerlo, lo van a subir a un almacenamiento en la nube, me van a compartir el link, que es en la parte de acá del inciso acá van a pegar el link de ese audio que ustedes grabaron, ¿ok? Y ahora, quizá mientras ustedes iban leyendo, quizá ya cuando vieron el borrador se dieron cuenta que había algunas expresiones que no estaban del todo claras, se dieron cuenta que quizá había palabras que se habían equivocado, que habían sido muy repetitivas, etcétera. Entonces, lo van a hacer en versión final. Debe haber una diferencia, por supuesto, porque tenemos la versión que es el borrador y después la versión final. La versión final la van a escribir en el inciso E. Ahí me van a platicar cómo sería, ¿no? Ya que hicieron estas correcciones, quizá les digo algunas expresiones que no se entendieron, signos de puntuación, cuando ustedes iban leyendo dijeron, bueno, es que todo va de corrido y no le puse ningún signo de puntuación donde tengo que hacer una pausita. Bueno, entonces lo van a editar. Y la versión final deben de pegarla en el inciso E. Les digo, debe haber diferencia del borrador y cuál es su versión final del inciso E. Y luego, ahora sí, nos pasamos a la parte de las preguntas de reflexión, solamente del tema para saber qué tanto nos quedamos pues, de esta revisión de este texto, ¿no? Y decimos en el inciso A, qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual. Esta parte de la adaptación fue fácil para ti, se te complicó mucho, ¿por qué se te complicó o por qué se te hizo tan fácil? Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Quizá no hay diferencias, quizá sí hay gran diferencia de las críticas, ¿no? Quizá antes era diferente, ahora es de esta manera, se siguen manteniendo, no sé, tú me vas a explicar acá. En el inciso perdón, ¿podemos aprender mientras nos reímos o nos divertimos? ¿Te parece que si nos reímos o nos divertimos, aprendes o simplemente tiene que ser muy, muy seria, todo muy, muy correcto, muy propio para que entonces puedas aprender? Aquí tú puedes hacer como esta reflexión. Y luego, en el inciso C, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? Para algunos, una parte es como más fácil, ¿no? Quizá la oralidad, esto de darle voz, es más fácil que la parte escrita. Puede ser, o al revés, ¿no? Quizá la parte escrita puede ser muy fácil para ti porque tienes práctica, porque lo lees, etcétera. Tú me vas a decir qué es más fácil para ti, qué ventajas hay, cuál te gustó más, etcétera. Aquí me platicas, les decía, aunque el espacio es pequeñito, pueden editar el cuadro de texto, ay, ay, el cuadro de texto y perdón, compartan acá su respuesta completa, ¿va? Esta es de la actividad integradora número 5. Hasta acá, chicos, chicas, ¿tienen ustedes alguna duda? Bienvenida, No, ninguna por Ana. el momento. ¿No, Rosa? Ok, perfecto. Gracias. Es un poco más sencilla esta actividad. Dice Laura que no hay ninguna duda. ¿Ok? Griselda, ¿tienes alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces vamos avanzando. Ninguna dice. Ok, vamos entonces avanzando. Ahora, si se dieron cuenta, tenemos dos foros, perdón, dos foros. El primer foro se llama el foro Aprendiendo, pero tenemos también el foro de la actividad integradora número 6. Este foro de la actividad integradora número 6 se llama Literatura Actual y Experiencias Estéticas.
Este foro se evalúa y es importante recalcarles que hay que participar. Son 5 aportaciones diferentes en días diferentes. Entonces, ustedes no han participado y hoy es miércoles, tienen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días para participar. La rúbrica sí lo especifica, entonces, sobre todo para que no tengan una baja calificación porque precisamente se equivocaron quizá y solo participaron en un solo día, entonces baja la puntuación. Aunque no te preocupes, Ana, lo bueno es que ya llegaste. De todas formas, yo lo estoy grabando y lo puedes revisar más adelante, ¿sale? Bien, entonces, aquí me dice Ana que está preocupada porque apenas llegó. No te preocupes. Bien, entonces vamos con esta parte del foro. Les digo, primero que van a hacer, las reflexiones se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura. Bueno, vamos a participar en 5 ocasiones. Primera aportación, tienes que explicarme con tus propias ideas. No es definición de diccionario, no es definición de ningún sitio web, no es definición de la plataforma de prepa en línea. Tiene que ser tu propia definición. ¿Qué entiendes para ti que es una experiencia estética y qué consideras que es la relación que guarda? ¿Cuál es la relación que guarda con la literatura? ¿Sale? Tienen que ser las dos. En caso de que te haya faltado alguna respuesta, yo voy a estar leyendo todos los días el foro y si yo veo que te faltó algo, te voy a hacer una réplica y te voy a decir, oye, veo que ya hiciste esta aportación, me parece excelente, pero me faltó que me indicaras qué relación guarda con la literatura, por ejemplo, o qué es una experiencia estética con tus propias palabras. Entonces les sugiero que ingresen diferentes días porque les puedo dar réplica y ustedes a su vez me van a responder esa réplica y de esta manera se va a hacer una respuesta completa en caso de que les haya faltado. Primera aportación. Segunda, deberás ingresar a diferentes sitios. No se vayan con los títulos de los sitios porque va a ser muy complejo que ustedes solamente con el sitio, el título, ya puedan ustedes definir. ¿Qué les sugiero? Que ustedes ingresen y que no nada más ingresen y ya, bueno, ya ingresé, ya vi, listo, que voy. No, tienes que ingresar, tienes que navegar en el sitio, tienes que dar diferentes clics en diferentes, porque hay un sitio que permite que tengas que darle clic en diferentes partes para que veas todo el contenido, no nada más es como por encimita. Vean, deténganse a verlo con tiempo y ahora sí, de que ingresaron a los dos, me vas a decir si los contenidos que encontraste en esos sitios los puedes considerar literatura. Si los consideras literatura, porque sí o porque no los consideras literatura. También de preferencia especifíquenme. En este sitio, por ejemplo, el de Word Toy, bueno, este sitio para mí es literatura o no es literatura por esto y esto. En el siguiente sitio, Bestiario Marino, es literatura o no es literatura por esto y esto. Especifiquen de cada uno, porque a veces lo generalizan y yo no sé cuál sí, por ejemplo, me han dicho, hay un sitio que sí es literatura y el otro no es literatura, por esto y esto. Pero ¿cómo sé cuál es el que para ti sí es literatura y cuál es el que para ti no es literatura? ¿Sale? Entonces mejor especifiquen de cada uno. Tercera aportación, me tienes que decir si consideras que es posible o no tener experiencias estéticas con las obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Entonces, también tienes que ingresar a la plataforma para que veas cómo es que puedes tener estas experiencias estéticas. Si se puede o no se puede, pero tienes que informarte con los recursos que encuentran dentro de plataforma. La cuarta intervención es una réplica a cualquier compañero que haya publicado y lo vas a comentar. Acuérdense que réplica no es evaluar, no es, por ejemplo, si hubiera participado Ana Rosa, ¿no? Ya participó Ana Rosa y entonces, solo es un ejemplo, no es obviamente lo real, ¿no? Solo es un ejemplo, pero Ana Rosa quizá ya participó y llega Laura y le dice, Ana Rosa, te felicito, tu aportación es muy clara, sin embargo, tienes faltas de ortografía, se ve que no participas, no leíste los recursos, o sea, no es evaluar, eso les platico. Una réplica yo no la voy a considerar y no se las voy a sumar si es que ustedes están solamente dándole una calificación o una retroalimentación como si fuera parte de mis funciones, o sea, son mis funciones, el darles a ustedes un comentario de decirles lo hiciste bien, lo hiciste mal, qué hiciste bien, qué hiciste mal, pero eso será cuando yo los evalúe. Ustedes lo que deberán de hacer siempre es, si ya participó, ejemplo, Ana Rosa,
Leen la participación Ana Rosa y entonces ahora sí me platicas. Bueno, yo Ana Rosa ya leí tu participación, sin embargo, no coincido contigo por esto y esto y esto, o sí coincidí contigo, creo que tenemos la misma percepción por esto y esto y esto. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con nuestros compañeros? Esa va a ser considerada la réplica. Les digo, todo lo demás si evalúas, si nada más lo felicitas o si nada más ingresas para decir, échenle muchas ganas, nos va a ir muy bien en el módulo, lo vamos a terminar. Tampoco, no es foro social, acuérdense. Es un foro donde vas a participar en diferentes ocasiones, enfocándote en la temática que estamos revisando en esta ocasión. ¿Va? Estamos en el cuarto. Y en el quinto vas a decirme, vas a responder a la pregunta detonadora. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Entonces ahí me vas a platicar si sí se pueden o no se pueden eh, vivir experiencias estéticas, ¿sale? Todo esto lo vas a analizar, vayan analizando, vayan viendo también las participaciones de los demás para que quizá no sean repetitivos o si en algo no están claros y leen todo lo demás, quizá ya puedan tener un poco más de claridad en este sentido. Y abajo solamente les indico nuevamente ingresar en diferentes días para poder participar de manera más efectiva, sobre todo porque así lo marca la rúbrica y yo me baso en la rúbrica para que los pueda evaluar. Entonces, 5 aportaciones, 5 días. También les sugiero mensajes aparte. He visto otros mensajes en otros grupos que publican una sola vez y están los 5 mensajes ahí. Tienen que ser diferentes. Primera publicación que sea el día lunes y ya la subí. El día martes la segunda, la tercera, así se van, diario. Les digo, si no has participado, no te preocupes, estás a tiempo, estamos a miércoles, entonces tienes 5 días todavía, contando desde hoy, para que puedas participar en diferentes ocasiones. También les sugiero que la respuesta no sea breve, quizá la parte donde ustedes indican la pregunta o la participación que están realizando, como que la indicación y su respuesta sea una línea no puede ser tan breve. Traten de argumentar porque es un foro que precisamente evalúa eso. Que ustedes hayan leído, que ustedes argumenten, que justifiquen su punto de vista de cada una de las, pues de las aportaciones que se les están solicitando. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicas? Ana Rosa, dudas, Laura, Ana Jiménez, Anaí, Griselda. Ana Jiménez dice que no hay ninguna. Ok, Griselda, ninguna por el momento. Gracias. Ana Rosa, ninguna por el momento. Laura dice, ya quedó claro, no había revisado, pero ahorita checo eso del foro. Ajá. Sí, de hecho les digo, es que algunos esperan quizá avanzar las actividades hacia el día jueves o viernes y quizá por los tiempos también, si solamente ingresaste un día y participaste en las 5 aportaciones, las publicaste, también es una baja calificación. De igual manera, si solo participas en fin de semana, viernes, sábado y domingo, también la calificación baja. Entonces, por eso les digo, desde ahorita ingresen y empiezan a participar si es que no lo habían hecho. ¿Va? Anaí dice que no hay dudas. Perfecto. Vamos entonces. 2 actividades formativas, literatura, actualidad y sociedad y literatura y estética. Esto les permite que son ejercicios prácticos, les permite a ustedes también empezar a tener claridad sobre lo que se está preguntando, por ejemplo, en las aportaciones y también que tengan argumentos. Y hay que contestar el cuestionario de habilidad socioemocional porque les da el 5% de su calificación. No se puede habilitar después, solamente es hasta este domingo, así que les pido que lo trabajen con tiempo. El porcentaje del foro en esta semana, ¿qué porcentaje equivale? Me parece que es el 7%. Pero obviamente todo les va sumando, ¿sale? Es como una actividad, pues una actividad de las que tenemos dentro, porque es una actividad integradora, solamente que esta vez es tipo foro.
Bien, vamos entonces. Tenemos el foro aprendiendo. Acuérdense que el foro aprendiendo es el espacio donde ustedes pueden publicar sus preguntas, sus dudas y como ustedes están presentes, por ejemplo, y ven algún compañero que tiene alguna duda de alguna de estas actividades, ustedes ya la vieron conmigo, pues puedan ustedes también contribuir apoyando a ese compañero o a esa compañera en resolver sus dudas. También pueden ir participando de acuerdo a las dinámicas de cada semana. En esta ocasión les estoy preguntando qué tan similares son los personajes presentados en los textos de las personas que conoces. Quizá ustedes ya encontraron como que alguna debutante, ya encontraron como algún otro personaje de las obras, ya lo puedan ustedes identificar. No, pues tal personaje se parece a tal persona que conozco, ¿no? A que ustedes pueden comentar qué tan vigentes son las formas en que ahí se expresan los sentimientos. También si ustedes han actuado alguna vez como alguno de estos personajes o si han experimentado celos, ira, emoción de la forma en que se expresan en algunos de los poemas que ya han leído. ¿Ok? En la parte de abajo solamente les estoy indicando que hay que contestar. Hay unas encuestas de opinión de la semana 3. Dice, opina sobre tu módulo 4 y opina sobre tu asesor virtual. Deberán de contestarlas para que se habiliten los recursos de la semana 4. Si no las contestan, no van a poder trabajar en el proyecto integrador hasta que las resuelvan. Entonces, ya ustedes van a poder visualizar todos los contenidos de la semana 4. Entonces, también como límite, yo les pediría que el domingo, en realidad todavía pueden participar en la siguiente semana, lunes, martes, pero es menos tiempo que ustedes van a tener para que puedan trabajar el proyecto integrador y el foro de integración. Entonces, si pueden a la brevedad, pues ya vayan resolviendo estas dos encuestas de opinión para que así sepan de qué trata el siguiente módulo, perdón, la siguiente semana. Laura, ¿ya la realizaste? Ah, perfecto. Entonces ya puedes ver los contenidos de la semana 4, ¿no, Laura? Perfecto. No están tan complicados ni tampoco son larguísimos, no toman mucho tiempo, así que les sugiero que los vayan resolviendo. ¿Dudas del foro aprendiendo? Vamos bien, está todo claro de acá. ¿Algún comentario? Dicen Ana Rosa, ninguno, todo bien, dice Ana Jiménez, todo bien. Griselda, todo claro, ok, gracias Griselda. Bien, pues vamos entonces avanzando. Mis sugerencias de los foros es, pues bueno, que siempre incluyan un saludo. Hay que darle como el formato, ¿no? Dice Laura, ninguna en caso de no concluir las 5 aportaciones, el porcentaje sería menos claro. Vamos a revisar la rúbrica el día viernes, entonces ustedes van a poder, vamos a ir analizando los puntos que les van a ir dando menos calificación. Quizá en esta parte de no incluir las 5 aportaciones, solamente realizas 2 o realizas una, definitivamente no vas a acreditar esta actividad. También si tienes demasiadas faltas de ortografía, si ingresaste en un día, etcétera, todo eso se suma, pero lo vamos a analizar el día viernes, entonces sí les pido que ingresen para que tengan un poco más de claridad de lo que se pide. Les decía, mis sugerencias en el foro es que incluyan siempre un saludo. A veces veo nada más la pregunta y la respuesta. Traten de ser un poco más formales cuando empezamos a escribir en el foro, sobre todo apegándonos a las reglas de la etiqueta, las reglas en entornos virtuales. Hay que incluir un saludo. Después empiezan a desarrollar, a contestar el cuerpo del mensaje, la pregunta y su respuesta, su punto de vista, y finalizar con una despedida. Pueden escribir su participación, sobre todo cuando tratamos de mejorar nuestra ortografía. Les sugiero que abran un documento de Word. En ese documento de Word escriban toda la aportación, primera, segunda, tercera, y el mismo autocorrector les va a indicar cuáles son las posibles fallas que tengan de ortografía, de signos de puntuación, de sintaxis. Una vez que lo hayan corregido ahí en Word, ahora sí, copian y pegan su aportación dentro del foro aprendiendo y ya ustedes estarán asegurando, pues, que tengan una mejor calificación, porque están apegándose, como les decía, a las reglas de la etiqueta. Hay que leer los comentarios de sus compañeros y darle réplica a algunos, siempre indicando tu punto de vista.
que es la parte como de la argumentación. Estoy de acuerdo contigo por esto, no estoy de acuerdo contigo por esto y esto. Por último, hay que revisar los recursos de la semana para que tengan las ideas más claras, para que sepan qué es lo que deben de escribir y puedan justificar sobre todo sus respuestas. ¿Ok? Y bueno, de igual manera vamos a revisar algunos elementos de acá, otros se van a quedar pendientes para la siguiente sesión del día viernes. Estoy escribiendo participaciones en el foro de la actividad integradora número 6. Deben de ser 5 publicaciones, diferentes días, diferentes mensajes. Leer sobre todo las sugerencias, les decía, en caso de que te haya dado alguna réplica como sugerencia, entonces me das respuesta. Y quizá las 2 aportaciones que estás haciendo se conviertan en una, pero está completa. Ya entonces tienes como aseguras que tengas una calificación un poco más alta. El guardar con la nomenclatura solicitada. Hay actividades que están confundiendo, están subiendo la actividad integradora, por ejemplo, 4, pero era del módulo 2 o del módulo 1. Entonces, por eso es importante ponerles esta etiqueta a los archivos cuando los guardamos, porque así los podemos identificar más y sobre todo también en plataforma hay que subirlo con esta nomenclatura, con con su apellido, bueno, más bien sus 2 apellidos, guión bajo, el nombre o sus 2 nombres, guión bajo y la abreviación de módulo 4, semana 3, actividad integradora 5, por ejemplo. Actividades mejoradas nuevamente para incrementar la calificación, siempre y cuando ustedes se entreguen. Muchas actividades las suben el día viernes, sábado, domingo. Y a veces el que les califique la actividad, pues les toma un poco de tiempo. Y entonces cuando ustedes ya ven la retroalimentación, quizá la actividad ya se cerró. Por eso es que les pido pues que traten de hacerlos un poquito con más anticipación, lunes, martes, miércoles, y así les pueda dar una retroalimentación en caso de que se hayan confundido, por ejemplo, de esta actividad y hayan subido otra, o en caso de que los links de sus archivos en Drive no abran, pues bueno, ustedes tengan la oportunidad de modificarla dentro de las fechas, no como extensión, más bien es como dentro de la semana que se tienen que subir. El siguiente punto, la ortografía. Hay que poner un poquito más de atención. Son pequeños detalles. Algunos, quizá cuando lo trabajan en el celular, como que algunas palabras se están como que modificando muchísimo. A veces como estamos en el celular, pues el espacio es un poco más reducido y el escribir las respuestas, el incluir pues la parte de la actividad que tenemos que trabajar hace que tengamos como que esos pequeños detalles. Entonces, por eso les pido que revisen primero su ortografía. Y los cuadros de texto para editar para editar las ideas, perdón, para editarlos e ingresar sus ideas y así ustedes puedan trabajar de una mejor manera. ¿Sale? Nuevamente las encuestas que les decía son 2 encuestas para que podamos visualizar los contenidos de la semana 4. Importante contestarlas. Si no las contestan, no creen que se va en automático, se van a habilitar. No, tienen que contestarla precisamente. Si nunca las contestaron, pues no van a poder realizar la parte del proyecto integrador. ¿Ok? Ya los 2 últimos puntos los vamos a trabajar el próximo viernes, que nos vamos a ver a las 9 de la noche. Sí les pido em, que traten de ingresar, sobre todo esta parte del foro. Es lo que a veces les quita un poco de puntaje, les resta puntaje precisamente porque solamente les decía o participan un solo día o participan solamente el fin de semana y eso hace que las aportaciones también sean muy breves porque quizá el tiempo está limitado, ¿no? Acuérdense también que como es actividad integradora y es foro, no se puede dar una extensión. En esta actividad simplemente se cierra el día domingo. No trabajaste, no la realizaste, no te puedo dar alguna extensión para que tú la puedas trabajar. O sea, ya se cierra y ya no hay forma de que lo puedan hacer. Por eso mejor vayan ustedes entregando actividades, sobre todo si tienen pendientes de la semana 2, si les pido que manden un mensaje el día de hoy para que les pueda habilitar la extensión y ustedes puedan, pues, subir esa actividad pendiente. Ya no va a haber más oportunidad, entonces, por eso hay que subirlas, y sobre todo porque ya nos estamos acercando a la semana de cierre y ya después ya no los voy a poder apoyar en este sentido, ¿okey?
¿Vamos bien? ¿Tienen dudas, chicas? ¿Algún comentario? ¿Cómo van con sus aportaciones? ¿Cómo vas, Anaid, con tus aportaciones? Ana Rosa, Laura, Ana, Griselda. Ya he visto que sí, algunas se han estado trabajando